Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia, siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas, que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! Y para abrir el programa, ¿qué ganas tenemos de que arranque lo de mañana, de que arranque el jornadón de Champions y de escuchar los mejores pronósticos con Josema Bet? Hola Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, encantado. Bueno, tenemos un jornadón, un auténtico jornadón de Champions mañana, que ya desde las 7 menos cuarto además nos va a tener delante de la tele con el Atlético de Madrid. Sí, partido muy interesante ese y quizás más con más trampa del que parece, porque la ida nos dejó bastantes dudas con respecto al Atlético de Madrid. Le parecía que tenía la eliminatoria totalmente sentenciada, pero con ese 3-3 y sobre todo esas malas sensaciones, lógicamente Atlético de Madrid es favorito, pero yo nunca, no apostaría Atlético de Madrid personalmente a las cuotas que está, porque creo que le va a dar problemas. De hecho, tenemos otro partido similar que ya tuvo el Atlético de Madrid con el Unión Saint-Gilloise en liguilla, que también era favoritísimo el Atlético de Madrid y lo había pasado muy mal. Y Unión Saint-Gilloise y Brujas son un poco similares, ¿no? De hecho, se disputan la liga, son Sí. de un nivel parejo, y yo creo que igual que lo pasó mal con el Unión Saint-Gilloise, creo que con el Brujas no va a ser lo fácil que a lo mejor parece por el nombre, ni mucho menos. Fíjate que el otro día lo estábamos comentando en el programa, que el Brujas se lo había puesto muy difícil al Atlético de Madrid y que el Unión Saint-Gilloise es actualmente el líder de la Liga Belga, que quiero decir que es un equipo que se lo puso complicado al Atleti, igual que el Brujas fuera de casa. Mañana tenemos partidazos, ese Bayer Leverkusen Olympiacos, Newcastle Karabakh y el Inter Bodoglin, que apetece mucho también, sobre todo viendo lo que pasó en la ida. Sí, seguramente el partido más interesante, seguramente incluso de la jornada por lo que sucedió en la ida, porque en teoría el Inter era el favorito claro a pasar, pero se encuentra con un Bodo que que en su campo es dificilísimo. Basta ver la racha que lleva en Europa y a todos los equipos grandes que consiguió ganar en su feudo. Y tiene que levantar el Inter un 3-1, algo parecido le había sucedido la temporada pasada a la Roma, que perdiera la Roma, no recuerdo ahora muy bien, hablo de memoria, no sé si 2-0 o 3-1 también en Bodo, y al final se habían ido a la prórroga en Roma y acabará pasando el Bodo. Sí. Se me hace muy parecida a esa eliminatoria, porque la ida también tuviera un resultado similar. Yo creo que hay que ser conscientes que el Bodo fuera es un equipo y en casa otro, en casa jugando por debajo de 0 grados con su césped artificial, su estilo de juego, bueno, lo tienen todo dominadísimo. Fuera el rendimiento baja muchísimo, y para mí sería una sorpresa muy grande que el Inter al menos no ganase el partido, y yo creo que incluso es posible que lo levante, y la cuota que el Inter clasifica sobre 1,80 no la veo mala. Uh-huh. Creo que es atractiva, aunque yo voy a usarla de banker, simplemente que el Inter gana el partido, con una opción de liga del próximo fin de semana que creo que está bien para irnos a cuota 1,85, 1,95, por ahí, sí. Oye, pues apuntado queda, ¿eh? Ese Inter Bodoglin, interesantísimo ese pronóstico. Ahora, si quieres, apuntamos cualquier cosa, Josema, que te apetezca comentar, tanto de mañana como de pasado, en clave Champions. Te pregunto primero también lo del miércoles, lo que tenemos con ese Real Madrid-Benfica, Paris Saint-Germain-Mónaco. En fin, tenemos grandes partidos también en la jornada de miércoles. Sí, hay partidazos. Lo que pasa que, bueno, tanto Madrid-Benfica como PSG-Mónaco, al ganar los grandes favoritos en la ida, es como que quedan un poco descafeinadas, y parece que se requiere una pequeña hazaña para que Uh-huh. veamos eliminatoria y veamos emoción en los últimos minutos, ¿no? Tendría que ir ganando el Mónaco en París
o el Benfica del Bernabéu, que no parece sencillo. Es lo que yo creo que afea estas eliminatorias, y también un poco de cara a las apuestas, también las tira un poco para atrás, porque claro, no es lo mismo que tener que remontar como el Inter o tener que ganar que te valga hasta el empate, ¿no? Que no tengan ni que forzar. Es otra disposición de partido, claro. De los partidos que no hemos comentado, del Atalanta-Dortmund, del Juve-Galata, también de los dos que nos quedaban pendientes con ese Leverkusen-Olympiacos o el Newcastle-Karabakh, ¿hay algo que te llame la atención, algo que te mole, algo que te parezca atractivo, que tengamos que apuntar ahí? No, me parecen partidos muy difíciles con las cuotas bien puestas. La Juve ante un Galatasaray muy irregular, tampoco me parece imposible que se pueda la Juve meter en la eliminatoria, porque en general ya históricamente los equipos turcos y bueno, y ahora el Galatasaray tienen muy buen equipo, pero a mí no me da fiabilidad. Es capaz de un día ganar de goleada, como al día siguiente liarla y meterse en un problema. El Dortmund también trae un 2-0 de ventaja ante un Atalanta venido a menos. Creo que bajó mucho el nivel de Atalanta con respecto a otros momentos de temporada o incluso temporadas atrás. Pero si tengo que decir una sorpresa, me iría porque la Juve pueda tener alguna opción, siendo evidentemente dificilísimo, ya que perdió 5-2, o sea que tiene que ganar mínimo de 3. Sería ir a buscar una cuota muy alta, pero así, como son así un poco los turcos, bueno, tienen su forma de jugar bastante abierta y demás, tampoco lo descarto. Ya. Esto de Champions, experto en Liga de Campeones, José Mabet también experto en la Liga, por supuesto, y nos traes cositas muy interesantes de un partido entre dos equipos que ya no están en Champions, uno porque está eliminado y el otro porque se metió en el top 8. Lo que tenemos el finde con el Barça-Villarreal. Sí, comentaba que me gusta como banker el Inter, la victoria sin más, y la combino con ambos marcan en el Barcelona-Villarreal, que nos da una cuota en torno a 1,90 por las casas de apuestas. Me parece que el ambos marcan, aunque sea cuota 1,50, 1,55, que por ahí anda, 1,55 la vi, es una opción muy favorita en este partido, que es muy fácil que se dé a priori por el estilo de uno y de otro. Es decir, el Villarreal, si en algo es bueno, es en jugar a la contra, y el Barça, si algún equipo le hace sufrir, son los que tienen buena contra. De hecho, eso lleva pasando toda la temporada, que al espacio los equipos que tienen buen contragolpe con jugadores rápidos le hicieron mucho daño, y casi todos acabaron marcando, o si no marcaron es porque fallaron muchas claras, pero la mayoría marcaron. Y en este partido, el Villarreal creo que va a generar muchas ocasiones. No, aparte, no es novedad, porque en las anteriores temporadas ya el Villarreal ganó. Creo que ganó en Barcelona 3 de las últimas 4 visitas, marcando muchos goles, y siempre las ocasiones al Barça en las últimas campañas. Y para mí no es casualidad, es por el estilo de juego y estilo de jugadores muy contragolpeadores. De hecho, también vemos en Liga como el Villarreal a veces está muy mal, pero otras veces una vez marca el primero, luego marca 3 o 4, ¿no? 4-0 al Rayo, 4-1 al Español, 5-0 al Girona, aquí van ya al descanso 4-0. Quiero decir, eso no es casual, eso es porque al espacio tienen buena gente. Entonces creo que es un partido propicio para que al menos marque. Y claro, que marque el Barça, hombre, en casa es muy difícil que no. Sí. Claro, entonces vamos a ver si el Villarreal cumple con ese estilo de juego y que lo que suele estar pasando ante esos rivales con el Barça, y nos dan ambos marcan, que con la victoria del Inter pues tendríamos, como digo, una cuota de en torno a 1,90. Oye, pues muy interesante esta combinada, que nos apunta Josema. Apuntado queda. Gracias, Josema, un abrazo grande. Muchas gracias, Marcos, un abrazo. Y analizamos la jornadita interesante que nos viene por delante en la Champions, tanto mañana como pasado mañana. Y ya saludo a Espix. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal?
Bueno, y con partidos muy interesantes y a la espera de que tú nos comentes cómo vienen de calentitos las tendencias de ambos equipos, los árbitros que las señalan, cómo va a estar el tema, sobre todo de tarjetas, empezando por ese Atleti Brujas del que hemos hablado tanto hace un ratito en el programa. Pues sí, la verdad que ahora viene lo interesante, ¿no? Las vueltas de estas eliminatorias que ya dejan el cuadro final. Y bueno, normalmente para los partidos de vueltas y para los de ida ya en eliminatorias hay árbitros de gran nivel, para los de vuelta más aún, ¿no? Para este Atlético Brujas tenemos al francés Clement Turpin, que es un árbitro muy poco tarjetero, de hecho diría que estaría, digamos, en el top, en la élite de los menos tarjeteros. Y bueno, aquí las líneas que nos sacan, pues un poco teniendo en cuenta que es un partido de vuelta, que está el Atlético de por medio, que otra temporada sí ha sido más sobre, en esta no, en esta está un poco más tranquilo, pues nos sacan una línea alrededor de 4. Yo creo que una buena apuesta sería que el Atlético de Madrid gana o empata y que hay menos de 4,5 tarjetas, ¿no? Atendiendo al árbitro, el Atlético es un equipo que en casa está recibiendo pocas tarjetas. Y yo creo que cubriendo un poco, si va en la línea de que el partido, que el Atlético se clasifica, pues debería haber pocas tarjetas. Así que ese 1x más y menos de 5 tarjetas, a partir de unos 70 es bueno. Oye, pues ojalá y que el Atlético se clasifique, que es lo que queremos, claro que sí. También tenemos el Leverkusen Olympiacos con, bueno, un mítico, Michael Oliver. Pues sí, la verdad que Michael Oliver es un árbitro mítico junto con Anthony Taylor, los dos árbitros ingleses con más partidos. Y bueno, aquí Michael Oliver es un árbitro que venía siendo otra temporada un poco más tarjetero. En Inglaterra este año está siendo muy poco tarjetero. En Europa sí que está mostrando alguna más, pero tampoco se mantiene un poco por debajo de la media general. Y aquí hay que tener en cuenta que el Leverkusen trae 2 goles de ventaja y es favorito para este partido, con lo cual creo que por mucho que el Olympiacos compite el partido, si el Leverkusen va al final del partido con una ventaja en la eliminatoria de 2 o más goles, no creo que veamos demasiadas tarjetas. Entonces, aquí un poco parecido, creo que la línea correcta debe ser en torno a 3,5-4, por lo que todo lo que se aleje de ahí tendría valor. Y favorito aquí el Olympiacos a recibir más tarjetas. Pues apuntado queda. Partido que tiene que remontar y complicado para el Inter ante el Bodo Glimt. Una vuelta que va a pitar árbitro español, Hernández. Pues sí, la verdad que tiene un partido con chicha, ¿no? Porque casi todos esperamos que haya remontada del Inter de Milán, o al menos que gane el partido, y eso quiere decir que va a ser un partido ajetreado y movido. Es verdad que tanto Inter de Milán como Bodo Glimt son dos equipos muy poco tarjeteros, de los menos tarjeteros que ha habido en esta fase regular. Y bueno, así lo vimos también en la ida, incluso que con un árbitro muy tarjetero, pues apenas hubo 2 o 3 tarjetas. Aquí creo que por la tendencia del partido, donde el Bodo Glimt va a estar sometido casi todo el partido o defendiendo, no espero que salga mucho o que tenga mucho y de vuelta el partido. Entonces espero que no haya tantísimas acciones de faltas y como consecuencia de ello no haya demasiadas tarjetas. Hernández además en Europa sobre todo se está mostrando bastante firme a la hora de mantenerse en un rasero bajo de tarjetas, y creo que la línea correcta debe ser en torno a 3,5, por lo que si saca una línea en 4 o una línea más bajita en 2,5, pues tendría valor o el under o el over en este caso. Y por supuesto aquí, favorito, a pesar de que el Bodo Glimt recibe muy pocas tarjetas, favorito el Bodo Glimt por tener que defender ese marcador. Vamos, que tiene pinta de que va a plantar una buena el Bodo Glimt para mantener la renta de la ida, que vaya mérito del equipo del Círculo Polar Ártico. Tenemos un partido totalmente contrapuesto, porque ya está finiquitada prácticamente la eliminatoria, que es ese Newcastle-Karabakh, pitado por el italiano David de Massa. Pues sí, la verdad que no sé si el árbitro ya estaba designado de antes o no, porque quizás este árbitro también es de bastante élite y teniendo en cuenta el marcador, pues podría haberlo pitado un árbitro de otro prestigio, ¿no? Por decirlo así. Creo que es de estos partidos que es muy evidente, ¿no? Toda la tendencia de haber pocas tarjetas que esperamos en el partido, vamos a ver cuántas hay. Las líneas ya no las muestran bajas, pero quizás
se puede buscar alguna opción de buscar incluso 0, 1 o 2 tarjetas en el partido, o opciones más arriesgadas buscando mayor cuota, pero es verdad que el árbitro es poco tarjetero, Newcastle también es un equipo poco tarjetero y que debería tener el dominio del juego, y el Carabas, pues a pesar de un poco el nombre, ¿no? Y otras temporadas, es un equipo también muy poco tarjetero, sobre todo lo está haciendo en esta Champions. Entonces, favorito el Carabas a recibir más tarjetas, y ya digo, cualquier opción que sea buscando pocas tarjetas, para mí la línea correcta debería ser 2.0, es decir, estimo una media de 2 tarjetas, así que todo lo que sea Poquito, sí. salirse de eso me parece interesante para buscar pocas tarjetas. Bueno, esto del martes, el miércoles, partido grande y tengo curiosidad, ganas de que me hables de este Real Madrid-Benfica, con toda la calentura que lo rodea, con la expulsión que hubo de Mourinho, el partido apretado, eliminatoria apretada. ¿Qué me cuentas de este Real Madrid-Benfica, pitado por Vincic? Pues sí, la verdad que partido que tiene bastante cartel, ¿no? Porque al haberse enfrentado antes, al haber tenido ese pase mágico, ¿no? Del Benfica con el gol en el último minuto del portero. Creo que aquí el Real Madrid se ha mostrado un poco más sólido a pesar del pinchazo el otro día en Liga, y creo que debería pasar y debería llegar a la ventaja, con ventaja de al menos 2 goles al final del partido. Entonces, nos marcan una línea muy alta las casas de apuestas, referenciado quizá por los enfrentamientos anteriores o por todo ese ruido que hay alrededor del partido. Pero tenemos un árbitro como es Slavko Vincic, de máxima élite, también que saca muy pocas tarjetas. El Real Madrid, si domina bien los partidos y no se le complican, no suele haber muchas tarjetas en sus partidos. Creo que el Benfica también bajará un poco los brazos cuando vea que tiene lejos el pase, y yo creo que es una buena oportunidad para entrar. Yo entraría a que hay menos de 5,5 tarjetas, que es la línea que nos marcan ahora mismo las casas de apuestas, e incluso si bajara en 5.0, creo que me parecería también interesante para entrar. Y favorito a recibir más tarjetas el Benfica, por ello de que tiene que remontar, poner, digamos, un poquito más de carne en el asador, y bueno, y al arriesgar un poquito más, pues siempre se expone un poquito más y suele recibir más tarjetas. Partido pitado por otro español, Sánchez Villalobos, que se va a encargar del Atalanta Dortmund. Otro partido en el que tiene que remontar el equipo local, en este caso el 2-0 del Dortmund es lo que tiene que remontar el Atalanta. Sí, partido que, bueno, es entre dos equipos que no han sido muy tarjeteros, pero el Atalanta sí que es verdad que gana algún hándicap más en cuanto a tarjetas que sus rivales. Y tenemos al murciano Sánchez Martínez, que ya se está estableciendo ahí en Europa como un árbitro contrastado y con un estilo ya un poco más europeizado de sacar menos tarjetas. Y bueno, creo que sí que es verdad que el Atlanta puede poner al aprieto al Dortmund, y a medida de que ese resultado se iguale en la eliminatoria, pues creo que puede haber tarjetas. Creo que es la eliminatoria donde a priori debería haber más tarjetas. Yo lo tengo estimado entre 4 y 4,5, así que diría que para entrar un under necesitaríamos al menos una línea de 5.0, y si nos saca una línea cortita en 3,5 podemos entrar al over, porque creo que tendría valor. Uh-huh. Y en cuanto al duelo entre ambos equipos, creo que lo considero igualado por aquello de que el Atalanta juega en casa, pero tiene que remontar. Entonces veo igual de favorito un equipo a otro a recibir las tarjetas. 2 partidos nos quedan. Uno de ellos en busca del milagro prácticamente, porque se llevó una soba tremenda la Juve en la ida ante el Galata. Juventus Galatasaray, tiene que remontar la Juve un 5-2. Partido que va a pitar el portugués Joao Pinheiro. Sí, la Juventus lo tiene realmente complicado porque se le descontroló el partido mucho en los últimos minutos. Pues fue un partido de mucho ritmo, y justo ahí a raíz de la expulsión y demás, pues el Galatasaray lo aprovechó estupendamente bien. Aquí creo que competirá algo. Yo creo que incluso tiene algún chance con el de esto de que son 3 goles, si es capaz de marcar pronto. Pero bueno, tenemos un árbitro muy under. Joao Pinheiro, el portugués, es de los árbitros menos tarjeteros de la competición. En la primera parte suele dominarlos bastante bien, poner un listón muy alto de tarjetas, y yo creo que si no es capaz la Juventus de apretar el partido, como al menos eso indican las cuotas, y favorito de Galatasaray, en 4,5 podríamos entrar a que hay menos de esas tarjetas, es decir, que no hay 5 más. Y favorito el Galatasaray a recibir más tarjetas por aquello de eso, de que tiene que defender el resultado, juega fuera de casa, y en algún momento quizás tenga que echar mano de las cartulinas. Y nos queda
un partido por analizar, que es ese Paris Saint-Germain-Mónaco, arbitrado por Kovacs. Sí, aquí pinta todo, a pesar de que Kovacs en algunos casos, los partidos calientes, suele sacar muchas cartulinas consecutivas en la segunda mitad. Creo que aquí justamente por eso, porque el PSG puede ir ganando ya en esa segunda mitad con la eliminatoria resuelta. Creo que no debería haber muchas cartulinas. Creo que todo lo que sea por debajo de 4 me parece que es correcto. Favorito el Mónaco recibir más tarjetas y bueno, creo que esta eliminatoria también es de esas que vemos más o menos todos claras, ¿no? Favorito el PSG, pocas tarjetas. Esa sería un poco la combinación a buscar aquí. Bueno, pues son los pronósticos en cuanto a tarjetas en esta vuelta de los 16avos de Champions. Qué ganas tenemos de que empiecen mañana martes y pasado miércoles. Vaya partidazos y vaya pronósticos que nos ha traído nuestro Spix. Gracias, Espi, un abrazo grande. Otro abrazo para ti, Marcos, un saludo. Y para ir terminando tenemos que hablar de tenis, porque tenemos torneitos muy interesantes esta semana. Sergi Tenis, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues estamos aquí ante una de estas semanas que decíamos de transición entre el Open de Australia y la gira americana con los dos Masters 1000, pero tenemos 3 torneos y pues estamos repartidos por todo el mundo, en torneos en Acapulco, en México, en Santiago de Chile y también en Dubái. Así que son jornadas tenísticas de prácticamente 24 horas. Bueno, pues no está nada mal, ¿eh? Para el aficionado al tenis y para el que quiera enterarse de los mejores pronósticos. Por ejemplo, ¿qué decimos de ese ATP de Acapulco? El torneo de Acapulco es, sin lugar a dudas, el que tiene mejores nombres, el que tiene top 10, el que tiene pues más premios económicos de categoría ATP 500, pero está marcado por la situación de violencia que ahora mismo, pues por desgracia, está en México. Hasta último momento la organización ha tenido que salir con un comunicado diciendo que se va a disputar, pero veremos cómo se termina y cómo van evolucionando los días. Si miramos el cuadro, un favorito sin lugar a dudas, Alex de Minaur. El tenista australiano ha ganado el título las 2 veces que ha venido, las 2 últimas veces que ha comparecido aquí en Acapulco. Las condiciones de lentitud de pista, de condiciones al lado del mar, son ideales para el australiano y además pues tiene un cuadro que podríamos decir muy favorable pues para poder volver a luchar por el título. Si buscáramos una segunda opción, pues ahí nos quedaríamos con nuestro Alejandro Davidovich, que algún día el tenis le debe una oportunidad, le debe un título. Sí. Aquí el año pasado fue una de las finales en las que perdió y ahora mismo la suerte que ha tenido es que le ha tocado en el lado del cuadro de teórico cabeza de serie. También está Sebastián Corda y Frances Tiafoe, que no llegarán precisamente en sus mejores condiciones después de la semana anterior que han tenido. Así que, ¿por qué no soñar con que Alejandro haga algo grande? Oye, pues ojalá. Davidovich y de Minaur, los nombres para el torneo de Acapulco. ¿Qué contamos de Dubái, Emiratos Árabes? En Dubái es territorio, podríamos decir, de Félix Auger. El tenista canadiense llega en un gran momento. En la gira europea indoor le ha ido muy bien, ha ganado un título, ha alcanzado otra final y la última vez que vino a Dubái llegó a la final. La mayoría de favoritos no han quedado en su lado del cuadro. Ha debutado con una victoria muy convincente y realmente es uno de los máximos favoritos al título y además pues por nivel de juego y por nivel de sus oponentes. Y nos queda por repasar lo que va a ser ese ATP de Chile, que es otro de los torneos de transición de los que hemos hablado que tenemos esta semana en Chile. ¿Qué miramos? ¿Hacia dónde ponemos la mirada? Aquí nos despedimos de la gira sudamericana sobre tierra batida, una gira que cada vez es más reducida. Este año ya tan solo son 3 semanas, pero donde la mayoría de tenistas que tenían que ser los favoritos llegan muy castigados. En Río ha habido lluvias, ha habido acumulación de partidos, hemos tenido un domingo con semifinales, final, y eso ha provocado que, por ejemplo, tenistas como Tomás Echeverry, que ganó en Río, se ha terminado dando de baja, y el resto de tenistas que llegaron a semifinales aún no han confirmado si participarían. Ante tales incertidumbres, si tenemos que buscar algo a largo plazo, aquí la garantía tendría que ser Sebastián Báez. Por desgracia de él terminó pues prematuramente su camino en los últimos torneos, pero las condiciones de Santiago siempre le han venido muy bien. El año pasado llegó a la final, hace 2 ganó el título y con su inicio de temporada y el cuadro que tiene,
aquí a largo plazo, pues entre él y sobre todo Darderi, que también llega en un gran momento, pues deberían ser los máximos candidatos al título. Pues apuntado queda. Pronósticos más que interesantes para estos 3 torneos que nos van a acompañar durante la semana. Sergi, un abrazo muy grande. Gracias, amigo. Un saludo, hasta la próxima. Con esto acabamos el programa de las apuestas de El Futbolín de la mano de Winamax, recordando siempre apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Hasta mañana!